vamos a hablar de la vista. Yo creo que vamos a hablar de un tema que les va a interesar a muchos, del glaucoma. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Pero para poder conversar tenemos a mi invitado y lo vamos a presentar. Es el doctor Carlos Wong Morales, oftalmólogo, expresidente de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú. Primero, podemos definir qué es el glaucoma. Paula, muchas gracias por la presentación, la invitación. El glaucoma se define como daño del nervio óptico, ¿no? Para los que nos están viendo, el nervio óptico es lo que comunica el ojo con el cerebro, ¿Ya? ¿no? Es como el cable de la televisión. Entonces, si ese daño es importante, te puede bajar la visión de forma significativa. Y lo que se daña primero es el campo visual, no el centro, sino alrededor. Entonces, por eso es que la dificultad está en darse cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, empiezas a ver, de repente tú dices por la edad, porque pasó los 40, ya empiezas a tener presbicia. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo darte cuenta que podrías tener glaucoma? O solamente un chequeo con tu oftalmólogo te lo puede decir. El tema es este, el 90% de los glaucomas no causa síntomas, Oh. hasta que ya está avanzado. Entonces, un paciente con glaucoma avanzado me puede decir, pero yo veo bien, por supuesto, pero ves así, como por un tubito, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el resto del campo visual está dañado. O sea, no ves los laterales, que se No puede ves decir, lo esa lateral. vista. ¿Cómo le dicen? Hay una especie como de un punto en el cual tú te das cuenta si alguien pasa. No sé. Sí, claro, o sea, el campo visual. El es campo esto, ¿no? visual. Entonces, tu campo visual debería ser amplio y poder ver, si yo me enfoco en verde, poder ver qué están haciendo acá los señores, Claro. o qué hay un televisor acá a mi lado. Ese es un buen ejercicio como para probar cómo está nuestro campo visual. Es una cosa muy grosera en general, ¿no? Pero el tema claro es que cuando el campo visual está comprometido, normalmente puede que los lados, no es que se vean oscuros, pero no se ven con la nitidez que podrías tener. O sea, yo me doy cuenta que acá hay un color anaranjado, un color azulado. De pronto los pacientes con glaucoma no se dan cuenta. O simplemente empiezan a caminar y no se dan cuenta que hay un hueco. Ya, o, te, ok. o te voy a saludar y te digo, hola Paula, y te doy la mano, y no ves que te estoy dando la mano porque el campo visual está comprometido. Wow. Y eso, por ejemplo, ¿a quiénes son los más propensos? Estaba hablando, en mi caso, yo tuve miopía alta. Ajá, Yo tengo que chequearme. definitivamente. ¿Quién más? ¿Quién es más? Los que tienen familiares con glaucoma. Lo primero ese es el factor principal, ¿no? Si uno tiene familiares directos, hermanos, tíos, papás con glaucoma, hay que chequearse. Segundo, si uno tiene raza oriental o afrodescendiente, ¿También? ¿sí? También tienen más riesgo. Tercero, los que han recibido golpes en los ojos, los traumas oculares. Ya, los puñetes. O sea, un golpe fuerte. ¿Ya? Las enfermedades sistémicas. Los pacientes que tienen glaucoma, diabetes y presión arterial alta también tienen cierto riesgo de desarrollarlo. Y los de miopía alta Y también. los de miopía alta, ya esos son los factores del ojo, ya no como Ya. tal. Los que tienen la miopía alta, los que tienen la parte de delante del ojo un poco estrecha, ¿no? Los ojos Ya. más chicos o más grandes, tienen mayor riesgo de esto, ¿no? Y si tienes glaucoma, ¿hay posibilidad de curarse? Cuando el glaucoma daña el nervio óptico, esto es irreversible. Por eso es que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Ya, y se da ceguera y es imposible así. Hasta el momento no se ha logrado. No, el tratamiento con el glaucoma es claro. Cuando uno se detecta el glaucoma, hay que evitar la progresión. Ya. Pero no podemos recuperarle visión a un ciego por glaucoma. ¿Y por qué las personas, el 8%, en el Perú, viendo acá, dice, el 8% de la población adulta tiene sospecha de esa enfermedad? Sí. El 12 de marzo es el Día Mundial de Glaucoma. ¿Por qué no vamos al oftalmólogo? Porque como no causa síntomas, el peruano está acostumbrado a que si le duele el ojo, si se pone rojo, si bajó la visión bruscamente, ahí es donde corren al oftalmólogo. Porque lo primero que van a hacer es ir a la óptica y decirle, póngame lentes que no veo. Entonces, Claro. aquí lo que nos falta es un poco más de educación en las enfermedades del ojo, ¿no? Ya. Y no todas las enfermedades del ojo dan síntomas. O si Ya. dan síntomas son muy lentos y progresivos. Entonces, cuando ya uno se da cuenta que ya hay una falla importante, viene corriendo y a veces puede ser muy tarde. ¿Esto con quién sucede? Con los diabéticos sucede esto, porque el Claro. diabético a la larga empieza a hacer daño. Y cuando me dice, ¿sabes qué? Estoy viendo cosas que flotan. Claro, ya está sangrando la retina por dentro. Wow. El glaucoma es más o menos algo similar. Cuando ya quita visión o cuando ya el paciente está manejando y se chocó 20 veces en el mismo sitio, porque Claro. no ve el campo visual,
ahí es donde vienen y dicen, "Uy, ¿sabes qué? Creo que tengo un problema". ¿Los niños pueden tener glaucoma? Sí, pero es mucho más raro. ¿Qué casos se da? Un glaucoma congénito, un glaucoma infantil. Es muy raro, o sea, Es es muy súper raro. raro. Es súper raro. Del total de los glaucomas no es ni el 5%. Y en el tema, por ejemplo, de la presión ocular, ¿tiene algo que ver? Es el principal factor de riesgo dentro del ojo. ¿Y cómo lo determinas, la presión ocular? La única forma de tomarse la presión ocular es yendo al oftalmólogo. A veces ha pasado, y yo le digo en mi caso, me ha pasado y se pone rojo el ojo. O a veces, cuál es como que se te revienta venitas. Ajá. Hay gente que le pasa eso. Sí. ¿Eso es un problema? No, realmente eso, normalmente cuando se revienta una venita, yo siempre les hago la correlación de que es como si fuera un moretón. Ya. ¿Ya? Es una ruptura de vasitos superficiales en la parte blanca del ojo. Y eso normalmente no te lleva, o no te da por un glaucoma. Normalmente te da porque se te eleva la presión arterial. Ya. Y es un reflejo de que tu presión arterial probablemente no esté bien controlada. Claro. O que hiciste una maniobra de fuerza intensa o te frotaste muy fuerte los ojos y se rompieron los capilares. Hay que Pero cuidarse eso los ojos. Es que la gente, y justo acá nos está comentando un compañero, la televisión, los celulares, ¿te hacen daño? La vista y el La tema televisión y los tiene que ver celulares. con glaucoma. A ver, si hay correlación con el glaucoma de que estés en exceso Sí. no, No. eso no es el motivo principal del glaucoma. O sea, el hecho de que alguien esté en una pantalla 8 horas porque tiene que trabajar Porque así. nosotros todos son pura pantalla, es nuestro trabajo, Todos, claro. y cada vez más, ¿no? Claro. Entonces, eso no es lo principal para que te genere glaucoma. Eso hay que cuidar en los niños de que les genere el avance de una miopía. Ok. Por eso es que si hay restricciones con los niños en el uso de pantallas. ¿Cuántas horas? O sea, en realidad mejor lo mínimo. Es que por edades, según la Asociación Pediatría, Oftalmológica de Pediatría, sí tiene reglas claras que empezaron a cambiar con la pandemia. Porque en la pandemia pues todo el mundo usaba pantallas porque no había otra opción. Ahora eso no tiene nada que ver con el glaucoma, pero hay mucho miope, ¿no? Hay mucho miopía y Muchos niños con lentes. fue la segunda epidemia después de la Claro. pandemia. Entonces, la epidemia de miopía se generó por el exceso de dispositivos. No, además del efecto del factor genético que generalmente se hereda de la madre, Sí. pero también hay personas que eso daña. Sí. ¿Qué recomendaciones le daría a las personas por el tema del glaucoma? Porque me van a decir, no, yo no tengo. Y hay que chequear. Bueno, yo soy de la idea que una vez al año hay que ir a hacerte todos los chequeos posibles que puedes hacer. Uno nunca sabe, Sí. ¿no? Lo que puedas tener. Pero el oftalmólogo, por lo menos para que te pueda revisar si está bien tu medida, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, esto es puntual. Primero, hay que diferenciar ir a una óptica e ir a un médico, ¿no? Que es un oftalmólogo. Porque es probable que tengas una medida, que te den tus anteojos y todo, pero no saben si no te van a diagnosticar una enfermedad del ojo, como el glaucoma. Ah, claro. O sea, ¿No? es algo estético, como algo estético se puede No, decir. es más, puede ser algo funcional. O sea, te ponen tus anteojos y dices, "Ya volví a ver bien y voy a hacer mi vida normal". Pero no sabes si tienes una enfermedad que te va a progresar con el tiempo. Entonces, el objetivo está en que si tienes anteojos, puedes renovarlos, pero eso no significa que no puedas dejar de ir al oftalmólogo. El oftalmólogo es el que te va a indicar si tienes una enfermedad del ojo y hay que tratarla. ¿Y es verdad que hay alimentos que están prohibidos para la gente que tiene glaucoma? Sí, alimentos, medicamentos. Por ejemplo. En cuestión de alimentos, lo que están muy cargados de sal, ¿ya? Ya. Pueden haber cierta relación con el aumento de la presión arterial, la presión ocular, por retención de líquidos, ¿correcto? Entonces hay que bajarle, una de las cosas que se pide es que bajen la cantidad de líquidos. Hay incluso una prueba en oftalmología en la cual les damos 1 litro de agua al paciente para que pueda retener ese líquido y ver si se sube la presión del ojo. Eso se llama un seguimiento para hacer una curva de retención de líquido, ¿no? Ya. Para poder ver si se eleve la presión del ojo. ¿Y el café también? ¿Estaba leyendo por ahí? No me diga que el café también. Porque No, el café no está totalmente Ya. demostrado, pero el café es un diurético, entonces sí te puede modificar la posibilidad de que al orinar más cambie tu cantidad de líquido en el cuerpo. Mira, al final uno nunca sabe, por ejemplo, y además está prohibido, por supuesto, fumar y demás, ¿no? O sea, La automedicación, por ejemplo, otra cosa. La gente va a la farmacia y le dice, ¿sabes qué? Me duele la espalda. Listo, te doy algo para el dolor. Pero no sabes si ese algo para el dolor tiene corticoides o no. Los corticoides te pueden generar en el ojo 2 cosas, cataratas y glaucoma. wow. Entonces, de pronto viene la paciente y me dice, sí, me tomo esta pastillita y me pasa el dolor. Perfecto, ¿y qué cosa es? Ah,
y uno escucha es corticoide. Pero el corticoide es para la inflamación, ¿no es cierto? ¿O Por no? supuesto, pero el corticoide tiene que estar usado de forma controlada. Ay, Si uno no usa el corticoide de forma controlada, o sea, para el efecto sistémico del cuerpo te puede producir 1000 cosas. claro, por eso los doctores te dicen, bueno, máximo 5 días, esto. Sí. Una semana, 2 Es que semanas, aquí depende de muchos qué nos te hagan, ¿no? automedicamos y vamos a la farmacia. Como nos funcionó una vez, creemos que nos va a funcionar Y otra te vez. dicen, dame esto. Pero no tienen por qué ellos pedirlo sin una receta médica, ¿no? Claro. Bueno, ese es un punto muy interesante. Yo creo que más de uno puede estar reflexionando qué está haciendo con su visión. Te veo cara de reflexión. No, yo también. Bueno, yo tengo que cuidarme mucho. Yo ya me operé ya de la vista, pero tengo que cuidarla porque yo digo que no me gustaría perderla. Definitivamente. ¿No? O sea, Tú porque, sabes que el porque no hay un 80%, marcha atrás, no hay un marcha atrás. el 80% de las cosas que hacemos en la vida diaria entra por los ojos. Cierto. Y para los que nunca vieron, probablemente no sea un problema. Pero para los que vemos, perder la visión en este momento es algo que nos podría impactar en la vida tan grave que puede que nos deprimamos y no querramos continuar con esta vida que tenemos. Bueno, es verdad. Yo conozco una persona que perdió la vista teniendo más de 50 años y bueno, las facilidades que ahora da la tecnología, pero me dicen, nunca va a ser igual, ¿no? Nunca va a ser igual, hay que cuidarnos muchísimo. Gracias al doctor Carlos Hugo Morales, oftalmólogo, expresidente de la Asociación Panamericana de Trauma Ocular, y gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti, Paula. Muy bien, nosotros ahora vamos a conocer con la doctora Lisset Ramos Vamos con Lisset Ramos para hablar de los alimentos prohibidos para los pacientes con glaucoma. Veamos. Así es, nos encontramos en el Colegio de Nutricionistas de Lima porque el día de hoy vamos a conocer qué alimentos se deben consumir y qué alimentos no se deben de consumir en el caso de pacientes con glaucoma. Vamos a conocer de manos de los especialistas sobre estos alimentos que están en esta mesa. Algunos están permitidos y algunos no. Y vamos a conversar con la licenciada Marilyn Montejo, nutricionista del Colegio de Nutricionistas de Lima. Le damos la bienvenida, por favor, para que nos comente estos alimentos que vemos aquí en esta mesa, cuáles son recomendables y cuáles no. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es muy importante que hablemos de este tema porque la alimentación, si bien el glaucoma no es una enfermedad que tenga cura, sí la podemos prevenir y también tratarla. Estos alimentos que pueden ver en la mesa representan justamente a estos puntos más álgidos de la alimentación que un paciente con glaucoma debe tener prevención. Por ejemplo, primero vamos a señalar cuáles son los alimentos no recomendables. Vamos a ir por este lado, que creo que es los alimentos que no son recomendables para un paciente que padece esta enfermedad. Sí, primero recordemos un poquito que el glaucoma es un conjunto de enfermedades que dañan el nervio óptico y que tienen mayor presión en el líquido ocular. Entonces, debemos justamente evitar los alimentos que hagan que se acumulen los líquidos en el cuerpo o que puedan producir alguna enfermedad también relacionada al glaucoma como la diabetes. Entonces, tenemos como alimentos principales la sal o alimentos que contengan mucho sodio, como en este caso la salsa de soya o de repente estos ultraprocesados como las sopas de consumo instantáneo, ¿no? Además de ellos también observamos aquí otros alimentos típicos, ¿no?, para los pacientes que tienen esta enfermedad, los que no se deben consumir. Así es. Tenemos, por ejemplo, acá el azúcar. El azúcar en exceso también es dañino para los nervios. Puede producir neuropatías. Y acá tenemos otros alimentos ultraprocesados que también son ricos en azúcares y, aunque no parezca, también en sodio, ¿no? Acá tenemos estos cereales, por ejemplo, de colores que tienen harinas refinadas, harinas blancas, que básicamente se procesan en el cuerpo como si fuera azúcar y además tiene otros aditivos que van a dañar más aún la salud. El café es recomendable porque se habla de muchos beneficios que tiene este insumo, pero hay otros que consideran que no es adecuado consumirlo. Así es. Para un paciente que tiene glaucoma, el café en exceso está prohibido. Debe evitar ese consumo excesivo porque el líquido justamente que se va formando dentro del ojo, entre el iris y la córnea, puede acumularse más si consumimos demasiado café. Y demasiado café para algunas personas pueden ser más de 2 tazas.
Ahora hablemos de los carbohidratos y también acá vemos este tipo de grasas, por favor. Sí. Las grasas saturadas, al igual que el sodio y el azúcar, deben evitarse lo máximo posible en un paciente que tiene glaucoma o justamente para evitar el glaucoma. En este caso, carnes procesadas tienen una gran cantidad de sodio y también de otros insumos que hacen que justamente sean dañinos para la salud. Bien, ahora vamos entonces con los alimentos que son recomendables. Ya hemos escuchado de manos del especialista que nos indica qué alimentos no son aptos para el consumo de los pacientes con glaucoma. En el caso de estos alimentos que vemos en esta fila, por favor. Aquí podemos ver frutas y vegetales, ¿no?, que justamente son ricas en flavonoides, en vitaminas y en sustancias que más bien son antioxidantes. Esto va a hacer que los radicales libres que se forman en el cuerpo justamente por la contaminación, por el humo, por el tabaco, sean contrarrestados. Entonces, estos alimentos van a ser extra recomendados junto con el omega 3, por ejemplo, del pescado. Algunos de esos alimentos que recomienda el especialista pues son aptos para el consumo de los pacientes con glaucoma. Ya hemos escuchado de manos del especialista qué alimentos son consumibles, recomendables. Sin embargo, es necesario siempre tener la indicación médica de mano de los propios especialistas. Con esta información le agradecemos a la licenciada Marilyn del Colegio de Nutricionistas de Lima. Adelante en estudios. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más.